Jesús en el Monte de los Olivos. Las imágenes horrendas de la ingratitud de los hombres futuros, cuya deuda tomaba sobre sí, eran cada vez más terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por esos ingratos? Oh Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que tu voluntad se haga y no la mía». En medio de todas esas apariciones, yo veía a Satanás moverse bajo diversas formas horribles que representaban diferentes especies de pecados. Tan pronto aparecía como un hombre negro, tan pronto bajo la figura de tigre, tan pronto bajo la de una zorra, de un lobo, de dragón, de serpiente. No era precisamente la forma misma de estos animales, sino solo el principal carácter de su naturaleza mezclado con otras formas horrendas. No tenía nada semejante a una criatura completa, eran solo símbolos de abominación, de discordia, de contradicción, de pecado, en fin, formas de demonio. Estas figuras diabólicas empujaban, arrastraban, laceraban a los ojos de Jesús una multitud de hombres por cuya redención entraba en el camino doloroso de la cruz. Al principio vi rara vez a la serpiente, después la vi aparecer con una corona en la cabeza. Su tamaño era monstruoso, su fuerza parecía desmedida, y llevaba contra Jesús innumerables legiones de todos los tiempos, de todas las razas. Armadas de toda especie de instrumentos de destrucción, combatían alguna vez las unas contra las otras, y después se volvían contra el Salvador con rabia. Era un horrible espectáculo, pues lo llenaban de ultrajes, de maldiciones, lo herían, lo golpeaban. Sus armas, sus espadas, sus palos iban y venían sin cesar, cayendo sobre el grano de trigo celeste, descendido sobre la tierra para morir, a fin de alimentar eternamente a todos los hombres con el pan de vida. En medio de esas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera experimentado sus golpes, vacilante en extremo, tan pronto se levantaba como caía, y la serpiente en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, desollando a todos los que derribaba. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesús, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio. Desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños. Ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de sus padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos de estos de coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las santas ceremonias en las que toman parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados como llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la Iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en el polvo y la inmundicia, y el culto divino estaba, si no profanado interiormente,
a lo menos deshonrado en lo exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior, pues vi negligencias iguales en iglesias ricas o a lo menos acomodadas. Vi otras muchas a donde un lujo mundano había reemplazado los magníficos ornamentos de una época más piadosa. Muchas veces los pobres estaban mejor asistidos en sus chozas que el Señor del cielo y de la tierra en su iglesia. Ah, cuánto contristaba a Jesús la inhospitalidad de los hombres después de haberse dado a ellos como alimento. Seguramente que no se necesita ser rico para recibir al que recompensa centuplicado un vaso de agua dado en su nombre al que tiene sed. Pero Él, que tiene tanta sed de nosotros, ¿no tiene derecho a quejarse cuando el vaso es impuro y el agua corrompida? Por consecuencia de estos descuidos, vi a los débiles escandalizados, el sacramento profanado, la iglesia abandonada, los sacerdotes despreciados, la impureza y la negligencia se extendían hasta las almas de los fieles. Dejaban sin purificar el tabernáculo de su corazón cuando Jesús bajaba a él, como dejaban el tabernáculo puesto sobre el altar. Aunque hablara un año entero, no podría contar todas las afrentas hechas a Jesús en el Santísimo Sacramento que supe de esta manera. Vi a los autores de ellas asaltar al Señor y herirlo con diversas armas, según la diversidad de sus ofensas. Vi cristianos irreverentes de todos los siglos, sacerdotes frívolos o sacrílegos, una multitud de comuniones tibias o indignas, guerreros furiosos profanando los vasos sagrados, servidores del demonio empleando la Sagrada Eucaristía en los misterios de un culto infernal. Vi entre ellos gran número de doctores, esclavos de la herejía por sus pecados, atacando a Jesucristo en el Santísimo Sacramento de su Iglesia y arrancando de su corazón por medio de sus seducciones una multitud de hombres por los cuales había vertido su sangre. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Yo veía la Iglesia como el cuerpo de Jesús y una multitud de hombres que se separaban de ella y que rasgaban y arrancaban pedazos enteros de su carne viva. Jesús los miraba con ternura y gemía al verlos perderse. El que se había dado a nosotros por alimento en el Santísimo Sacramento, a fin de juntar en un solo cuerpo, el de la Iglesia, su esposa, a los hombres separados y divididos a lo infinito, se veía despedazado en ese mismo cuerpo, pues su principal obra de amor, la Eucaristía, a donde todos los hombres debían consumirse en la unidad, se convertía por la malicia de los falsos doctores en piedra de choque y de separación. Vi de este modo pueblos enteros arrancados de su seno y privados de participación en el tesoro de la gracia legado a la Iglesia. Por fin, vi todos los que estaban separados de ella, sumergidos en la incredulidad, la superstición, la herejía, la falsa filosofía mundana. Llenos de furor, se reunían en grandes bandos para atacar a la Iglesia, excitados por la serpiente que se agitaba en medio de ellos. Era lo mismo que si Jesús se hubiera sentido despedazar. Vi las gotas de sangre caer sobre la pálida faz del Salvador. Sus cabellos estaban pegados y erizados sobre su cabeza, y su barba ensangrentada y en desorden, como si la hubieran querido arrancar. Después de la visión de que acabo de hablar, huyó fuera de la caverna y volvió hacia los discípulos. Mas su modo de andar era como el de un hombre cubierto de heridas y que, cargado con una muela inmensa, tropezaba a cada paso. Cuando vino a los apóstoles, no estaban estos acostados para dormir como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta, doblegados sobre las rodillas en la misma posición que tiene la gente de este país cuando está de luto o quiere orar. Se quedaron traspuestos, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos y se despertaron. Pero cuando a la luz de la luna lo vieron delante, de pie, con la cara pálida y ensangrentada, el pelo en desorden y los ojos cansados, no lo conocieron de pronto, pues estaba muy desfigurado. Al verle juntar las manos,
Se levantaron, lo tomaron por los brazos, lo sostuvieron con amor, y él les dijo con tristeza que lo matarían al día siguiente, que lo prenderían dentro de 1 hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. No le respondieron, pues no sabían qué decir. Tal sorpresa les habían causado su presencia y sus palabras, hasta creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerza para andar. Juan y Santiago lo condujeron y volvieron cuando entró en ella. Eran las 11:15, poco más o menos.